nos queda una presentación. También le agradezco enormemente a Bárbara por su infinita paciencia, Bárbara Negrón, del Observatorio de Políticas Culturales, que nos va a hacer la última presentación de esta primer día de audiencias públicas aquí en la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Así que muchas gracias y disculpas nuevamente. No hay problema. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que no tengan mucha hambre a estas alturas y pueda contarles un poco los resultados de un seminario que hicimos hace poco dedicado a los derechos culturales. Sabemos por experiencia en los 10 años que venimos trabajando en el estudio del sector cultural que una de las complejidades mayores sobre todo para los legisladores y en este caso para los constituyentes, también para los investigadores y todos quienes quieran de alguna manera hacer política pública sobre esta materia tan amplia y tan compleja que es la cultura, se topa con ese primer problema, las definiciones. Y los derechos culturales nos parece a nosotros que permiten entregar unas primeras definiciones bastante claras, que quisiera entonces tratar de, en parte, compartir estas definiciones, que es como una bajada de este gran campo que se llama cultura, en parte compartir algunos diagnósticos sobre la situación de cada uno de estos campos y también transmitir lo que surgió de la gran cantidad de panelistas que colaboraron en este seminario. Le vamos a dejar un documento completo con todo ese resumen para que no nos extendamos tanto. Y también me imagino que la UNESCO se refirió a los derechos culturales, por lo tanto algunas cosas más genéricas me las voy a saltar. Una primera acepción que todos tenemos y que me parece que la Comisión ha abordado muy sabiamente al diferenciar cultura, arte y patrimonio, porque son campos que profundamente relacionados merecen una mirada específica y distinta. El primero de los campos que susceptible a transformarse en un derecho es el de acceder y participar en la cultura. Así como suena, es muy amplio, ¿no? Podríamos acotarlo a un acceder y participar de los bienes culturales o un acceder y participar de las artes. Este es un campo que se complementa con lo que voy a hablar después de la práctica de la cultura. Y el primer diagnóstico que tenemos que observar acá es que la evidencia de la investigación en Chile nos muestra que quienes acceden a estos bienes culturales, libros, obras, teatro, música, etcétera, son principalmente personas ABC1 con años de educación, hartos años de educación, con un capital cultural específico para poder acceder a ellos. Y al contrario, hay una relación lineal de acceso. Quienes pertenecen a los estratos más vulnerables no van a acceder, y en términos concretos eso significa que determinadas personas no van a leer ni un libro al año y algunas personas en un porcentaje muy alto no van a asistir al teatro o a un museo o a los tipos de expresiones artísticas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, esta desigualdad de base está en la estructura de todo lo que pensemos respecto a la cultura también en la Constitución. La pandemia modificó y aceleró la transformación digital y los hábitos digitales, pero esta brecha no disminuyó. La evidencia internacional, porque todavía no se ha podido hacer el levantamiento en Chile, nos muestra, y así lo indica Tomás Peters, el sociólogo, nos muestra que no hay más usuarios, pese a que lo digital aparece como una oportunidad para acceder a un ámbito, a cosas que no podíamos acceder, ¿no? No hay más usuarios, sino que hay una intensificación de la frecuencia, en que los mismos usuarios acceden a estos bienes culturales.
Entonces, en este campo, la amenaza sigue siendo una desigualdad estructural, la precarización de los artistas y trabajadores de la cultura afecta la posibilidad de que existan más bienes culturales, y también la concentración de las plataformas de producción. No sé si ustedes saben, pero la gran cantidad de producción, por ejemplo, discográfica, depende de 3 sellos en el mundo. Eso significa concentración de todos los contenidos artísticos, que atenta contra el principio de diversidad cultural. Todo este campo de cosas es lo que podría asimilarse a lo que la Comisión llama arte, ¿no? Acceso a los bienes que suponen este trabajo artístico. Y por supuesto acceden quienes tienen un capital cultural, quienes tienen una cierta situación socioeconómica y educativa, pero hay un círculo ahí que podría ser virtuoso, pero en este caso es al contrario. Al no acceder a estos bienes, no tienes movilidad social, no tienes mayor educación, tu capital cultural limita una serie de otros aspectos, de otros goces, idiomas, etc. Ay, gracias. La alergia me tiene mal. Gracias. Entonces, la educación artística, por ejemplo, y aquí me quiero referir a algunas situaciones institucionales de nuestra realidad nacional. Tenemos una educación que, sobre todo en lo público, tiene muy poco de lenguaje artístico, muy poca presencia, básicamente música y artes visuales, y en algunos momentos la educación al patrimonio, la educación a otras disciplinas artísticas es completamente marginal. Y además, una cosa muy específica, quienes enseñan esas disciplinas, ya hay poco de esos lenguajes dentro de la educación, pero además quienes los enseñan no tienen conocimiento de la materia, porque la gran mayoría de los profesores que enseñan no son especialistas o conocedores de esos ámbitos, por diversas razones. Y ahí hay diversos estudios que pueden avalar eso. Por supuesto, en la educación municipal es más grave. En la educación privada no es tanto esa disparidad. Por otra parte, el derecho a la cultura, a la práctica de la cultura propia, ahí partimos de otra base, de otra concepción de la cultura, o más bien de otro aspecto de una concepción de la cultura, donde se relaciona mucho más con las formas de vida, y acá es un aspecto que se interrelaciona con otros ámbitos como el medio ambiente, la ciudad, el urbanismo, por tanto, la educación y una serie de otros, la economía, sin duda. En general, los derechos culturales han abordado aquí sobre todo lo que pasa con las culturas de migrantes y lo que pasa con las culturas originarias. Entonces, dentro del documento que le vamos a mandar hay una serie de propuestas muy interesantes sobre interculturalidad, pero sobre todo acá nos pareció interesante ver cómo, en definitiva, un aspecto que no está considerado por las políticas públicas, no existen políticas públicas que se refieran a la cultura como modos de vida, muy recientes, como la unidad de gastronomía, por ejemplo, que algo ve dentro del Ministerio de Cultura, pero no estamos en este enfoque institucionalmente, sino que más bien en el enfoque, en el primer enfoque, y son ambos cosas que se complementan, no pueden tratarse como cosas que atentan unas contra las otras. También hay un tema muy importante que está dentro de la Constitución, que es la libertad de creación y difusión de las artes. En el seminario lo vimos abarcando la comunicación, pero me quiero referir aquí al tema de la libertad de creación en específico. En este caso creo que la Constitución actual sí tiene algo importante en esta materia, que ha podido ser usado a favor de los creadores, que es la garantía de libertad de expresión y creación. En la mayoría de los casos, no todos, lamentablemente, como el caso de Octavio Gana, que fue censurado
por una proyección, por 2 proyecciones, y no pudo la Corte de Apelaciones, no lo hizo, digamos, fallar a favor para que ese derecho se repusiera y no se siguiera vulnerando. Pero lo cierto es que hoy día en Chile está garantizada, y hay un mecanismo de protección judicial aparejado, está garantizada evitar la censura previa, sobre todo. Hay un caso muy emblemático que fue una exposición que hubo en el Ministerio de las Culturas, cuando era Consejo Nacional de la Cultura. Se hizo una exposición, había un ya preparado, y antes de la exposición el ministro de ese entonces quiso sacar una obra, quiso censurarla. El artista fue a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones obligó al ministro de Cultura a reponer la obra. Es un elemento muy importante porque la libertad de creación está en la base de las políticas culturales. La libertad de creación es esencial para el desarrollo de la potencia que tiene el arte en su, en una de sus dimensiones, que es de vehículo de ideas, ¿no? Entonces yo creo que es importante revisar, dejar y mejorar esa garantía constitucional. También, y yo sé que en la comisión finalmente no se votó a favor, la convención no votó a favor de incluir el tema de los trabajadores culturales dentro de la comisión. Ciertamente es un tema que aparece por todos lados porque se dan condiciones muy especiales para este tipo de trabajo. Y hemos visto en nuestra experiencia y en nuestros estudios que los trabajadores de la cultura son el motor del desarrollo cultural. Básicamente son socios o quizás los grandes mecenas del desarrollo cultural del país. Ponen tiempo, ponen recursos, una infinidad de recursos económicos, afectivos, de tiempo. Entonces es un tema que hay que abordar. Carla Pinochet expuso un proyecto fantástico que se llama Proyecto Ocio, que nos habla de esta paradoja de un trabajo al que se le niega su condición productiva, y no solamente por la sociedad, sino también se le niega ellos mismos de alguna manera niegan esa condición productiva. Entonces es una paradoja que hace muy vulnerable el trabajo creativo y, como ustedes deben saber, después de la crisis esta vulnerabilidad se ha vuelto realmente insostenible. Y bueno, finalmente tratamos el tema del patrimonio cultural. Los especialistas también exigen un tratamiento específico, especial del patrimonio. Lo vimos con la persona de los senderos, el patrimonio natural, el patrimonio inmaterial. Ahí hay varias propuestas que les vamos a dejar. Y finalmente me quiero referir a un estudio que hicimos en el observatorio sobre cómo está integrada la cultura en las demás constituciones, un estudio que dirigió Camila Albornoz, y invitamos en el seminario a representantes de Ecuador, Brasil y México. Creo que esa experiencia puede ser bastante útil para la comisión, porque en el caso de Ecuador nos recordaban 4 conceptos importantes que permitieron abrir a una articulación y una redacción de los derechos culturales al interior de su constitución bastante rica, bastante interesante, que va a estar en la presentación que les vamos a dejar. Estos conceptos son el buen vivir, el Estado plurinacional, la interculturalidad y la descolonización. En el caso de Brasil es un caso distinto. Ustedes van a ver que tienen un detalle quizás demasiado específico. Incluyen dentro de su constitución un plan nacional, un sistema de cultura, cosas que quizás podrían estar en una ley. Y no lo hicieron en un momento constituyente como esto, sino a través de distintas reformas. Y el caso mexicano, que nos pareció tremendamente interesante, porque la especialista además nos mostró una investigación que hicieron para medir cómo había impactado la aplicación de estos derechos en la vida cotidiana, y creo que puede ser muy iluminador. Ahí vemos cómo la fórmula fue acceso a la cultura, esta primera parte de la que hablaba, y
resguardo y garantía de los derechos culturales. Sin embargo, ahí quedó establecido que a través de una ley se concretarían esos derechos y eso pasó 10 años después y al menos a juicio de la especialista de forma insatisfactoria. Así que yo creo que esa experiencia puede ser de mucha utilidad. Muchas gracias.